Doctores, doctoras, docentes de las diferentes facultades de medicina del país, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos ya la cordial bienvenida a esta cuarta sesión del Programa Nacional de Desarrollo de Docente en Simulación Clínica, que el día de hoy estará abordando el tema diseño de escenarios en simulación. La exposición estará a cargo de la doctora Angie Rodríguez Mogrovejo y la moderación a cargo de la doctora Rosalí Aranzamendi. Antes, permítame reiterarles el saludo del presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, el doctor Luis Alberto Guarachi Quintanilla, y también de todo su consejo directivo. De igual manera, hacemos llegar el saludo del doctor Álvaro Prialé, quien es el coordinador nacional de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica, así como de todo su comité coordinador. Dicho esto, permítame hacer la presentación correspondiente de la doctora Rosalí Aranzamendi Paredes, quien tendrá a su cargo, reitero, la moderación de la sesión de esta noche. La doctora Rosalí Aranzamendi es médico cirujana, egresada de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Cuenta con el grado de Magíster en Administración y Gestión de Salud. Es candidata a doctora en Administración por la Universidad Nacional de San Agustín. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en Operación y Soporte en Simulación Clínica por la Universidad de La Sabana y Simulación Clínica y Seguridad del Paciente por la Universidad del Pacífico de Paraguay. De igual manera, la doctora Aranzamendi es instructora en simulación clínica por EUSIN y el Penn State Health Milton Jersey Medical Center de Pensilvania, Estados Unidos. Ha desarrollado una amplia experiencia docente en investigación e innovación en educación médica basada en simulación y es conferencista nacional e internacional. Justamente muchos de quienes participan ahora han podido tenerla en algunas otras exposiciones. En su trayectoria destaca su rol como instructora del Centro de Simulación Clínica de la Universidad San Agustín de Arequipa, en la coordinación del Centro de Entrenamiento Clínico Quirúrgico de la Universidad de San Martín de Porres y el asesoramiento del proyecto Integración de Experiencias de Aprendizaje y Evaluación con Simulación de la Universidad Peruana Unión. De igual manera, ha recibido reconocimientos por su labor académica, incluyendo una distinción de la Society for Simulation in Healthcare, y actualmente es integrante de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Seguridad Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC, en el periodo 2025-2027. De manera pues que esta es la amplia trayectoria de la doctora Aranzamendi, a quien la invitamos para que pueda asumir la moderación de la sesión de esta noche. Adelante, por favor, doctora Aranzamendi. ¿Cómo está, señor Coronado? Buenas noches, estimados asistentes. El día de hoy tenemos una sesión muy bonita, que es el tema número 4, diseño de escenarios de simulación. Es un tema que me apasiona y sin duda va a estar bastante bien dirigido por la doctora Angie Rodríguez. Ella es médico cirujano de la Universidad Católica de Santa María, cuenta con una maestría en salud pública y medio ambiente por la misma universidad. Actualmente cursa estudios de maestría en educación superior, así como estudios nutricionales de precisión y epidemiología nutricional. Se desempeña como directora médica y médico ocupacional en el Policlínico Medisur y es docente del curso de Anatomía de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María. En su ámbito en simulación clínica cuenta con formación en simulación clínica a nivel 1 por EUSIM y el curso de capacitación para facilitadores de metodologías de simulación y aprendizaje experiencial y el diplomado de simulación clínica para el aseguramiento de aprendizaje de la investigación por la Sabana. Además, es coordinadora de la Macroregión Sur y también pertenece a la red de ASPEFAN y es integrante de FLASIC. Doctora Ani, por favor, le invito a que prenda su cámara y pueda proyectar su pantalla. Mientras tanto, voy a dar algunas indicaciones para los asistentes, ¿no? Pedirles que puedan etiquetarse correctamente
porque hay algunos que no lo están y eso va a perjudicarlos al momento de tener que marcar su asistencia. También decirles de que durante la presentación pueden levantar la mano si consideran pertinente desear participar o hacer alguna pregunta, pero también pueden hacer sus preguntas a través del chat, ¿no? Escribirla, y si desean también decirleselo verbalmente a la doctora, pueden levantar la manito para poderles abrir el audio, ¿no? La sesión aproximadamente va a durar unos 45, 50 minutos y vamos a tener unos 15 minutos para las preguntas. Si todo está claro, ya podríamos iniciar, doctora Rodríguez. Buenas noches con su presentación. Buenas noches con todos. Como bien dijo la doctora Rosalí, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el tema de diseño de escenarios en simulación clínica. Este tema va a ser fundamental porque la calidad de una actividad en simulación no va a depender únicamente de un simulador o que tengamos el mejor simulador o el ambiente físico adecuado o la tecnología disponible. En realidad, uno de los factores más importantes va a ser el diseño pedagógico del escenario. Haciendo una breve introducción, cuando hablamos de simulación en salud, vamos a hablar de una estrategia metodológica que va a permitir que el estudiante practique, se equivoque, reflexione y vuelva a intentar en un entorno seguro. Precisamente por eso el escenario no puede improvisarse, sino debe construirse con objetivos claros, con una secuencia que sea lógica y con un nivel de dificultad de acuerdo al estudiante en el que estamos siendo o al cual vamos a evaluar. La idea central de esta sesión va a ser que un buen escenario de simulación no es solamente un caso interesante, sino va a ser una experiencia educativa cuidadosamente planificada y diseñada para producir en el estudiante un aprendizaje significativo. Para iniciar con la sesión del día de hoy, quiero que pensemos en un ejemplo simple. Imaginemos que tenemos un estudiante de medicina de los primeros años, ya sea segundo o tercer año, y que lo vamos a enfrentar a un paciente que va a tener un dolor torácico. Si yo lo voy a colocar en un ambiente simulado, pero que no va a tener objetivos, al cual no le voy a dar unas instrucciones claras y que no va a tener una secuencia definida, probablemente ¿cómo se va a sentir ese alumno? Se va a sentir perdido, desorientado, no va a saber qué hacer. Pero si el diseño de este escenario le decimos que tiene que reconocer signos vitales alterados, que tiene que realizar una anamnesis breve y dirigida, pedir ayuda y priorizar acciones, entonces el escenario en sí se va a convertir ¿en qué cosa? En una herramienta de aprendizaje para este mismo estudiante. En esta sesión tenemos 4 objetivos principales. Primero va a ser reconocer la importancia del diseño planificado en lo que es un escenario de simulación clínica. Luego vamos a ver que tenemos que identificar los componentes mínimos que debe tener un escenario antes de poder ejecutarlo. Tercero, vamos a aplicar lo que son los criterios entre objetivos, la modalidad, la fidelidad, qué recursos, cómo lo vamos a evaluar. Y cuarto, vamos a aplicar lo que son las plantillas básicas para elaborar lo que es un escenario que puede implementarse en un contexto universitario o si hablamos de un entrenamiento clínico. Todos estos objetivos que los tenemos van a ser importantes porque, como hemos dicho anteriormente, una simulación no debe improvisarse. La simulación va a ser una estrategia poderosa, pero su efectividad va a depender mucho de la claridad del diseño. Si no sabemos qué competencia nosotros queremos desarrollar, qué conducta esperamos observar en el estudiante y cómo vamos a retroalimentar al estudiante, el escenario va a perder todo el valor educativo. Por eso, a lo largo de toda esta sesión, vamos a insistir en una idea central. ¿Y cuál va a ser esta? Que todo escenario debe responder a una pregunta inicial. ¿Qué necesita aprender el estudiante? ¿Y cómo yo puedo crear una situación segura para que este estudiante practique esa necesidad? ¿Cómo avanzaremos? Primero vamos a hablar un poco de por qué es necesario diseñar y no solamente ejecutar. Luego veremos cómo se identifica lo que es una necesidad educativa en el alumno. Después pasaremos a los objetivos de aprendizaje, la alineación con la modalidad de simulación que queremos plantear, los componentes del escenario, la progresión del caso, la logística que vamos a necesitar, el pre-briefing, la facilitación, el debriefing y la evaluación. Finalmente vamos a revisar cuáles son los errores frecuentes que solemos cometer al momento de realizar un diseño de escenario. Vamos a hacer una plantilla resumida y un mini ejemplo aplicado. ¿Y esto qué nos va a permitir? Que vayamos desde la parte conceptual a la parte operativa.
Es decir, que primero comprendamos el fundamento para luego poder llevarlo a una sesión real en nuestro día a día. Por ejemplo, para la sesión de hoy día me gustaría que vayan pensando en un curso o en un área que quisieran ustedes plantear para simulación. Por ejemplo, fisiología, semiología, medicina interna, farmacia. Cualquier área puede usarse para simulación, pero es necesario responder a objetivos claros. ¿Por qué hablamos de diseño y no solo de ejecución? Muchas veces pensamos que la simulación va a empezar cuando el estudiante entra ¿a qué cosa? A un ambiente simulado. Sin embargo, la simulación realmente va a empezar mucho antes de esto. Va a empezar cuando nosotros como docentes definimos el problema educativo que queremos resolver. Por ejemplo, si los estudiantes al momento de tomar los signos vitales fallan, no basta con que nosotros digamos, hagamos una simulación, sino hay que identificar en qué están fallando, qué parte es la que falla. Capaz no conocen la técnica adecuada, no interpretan los valores adecuadamente, no comunican los hallazgos o no priorizan estos. Entonces, el diseño va a permitir transformar una actividad que va a ser llamativa en una experiencia educativa. Sin un diseño claro, la simulación puede ser entretenida, pero no necesariamente va a ser formativa. Con el diseño vamos a ver que cada elemento va a tener una intención, ya sea el caso, el ambiente, los roles que vamos a tener, los datos clínicos, los distractores, incluso el tiempo, también las pistas o los salvavidas que podamos darle a los alumnos y lo que es la retroalimentación o el debriefing. Un buen diseño también se encarga de ¿qué cosa? De proteger al estudiante. La simulación debe ser exigente, sí, pero no humillante. ¿Qué quiere decir? Que debemos permitir que el alumno se equivoque, pero sin dañar a un paciente real. Es decir, vamos a analizar la conducta y volver a intentarlo. Esa es la esencia en sí de simulación como metodología educativa. Cuando hablamos de necesidad educativa, el primer paso para diseñar lo que es un escenario va a ser identificar la necesidad educativa. Esto significa preguntarnos qué brecha existe entre lo que el estudiante debería hacer y lo que actualmente puede hacer. La necesidad de esa necesidad educativa puede venir de resultados ya sea de las evaluaciones, de lo que observamos día a día en las prácticas, de los errores frecuentes que tienen, no sé, de un cambio curricular o de las competencias que deben reforzarse nuestros alumnos. Por ejemplo, en una práctica de semiología observamos que los estudiantes toman la presión arterial, pero no interpretan una hipotensión en un contexto clínico, que muchas veces sucede. Entonces, la necesidad que estamos observando no es solamente la toma de presión, sino cuál va a ser la necesidad real que estaríamos viendo, reconocer los signos de una inestabilidad hemodinámica y comunicar estos hallazgos relevantes. Entonces, este paso va a evitar diseñar escenarios demasiado amplios, que es uno de los errores comunes que tenemos, que queremos enseñar todo en un solo caso. ¿Por qué? Porque queremos que el estudiante llegue a una competencia como si ya fuera un egresado, como si fuera uno de nosotros. Entonces planteamos escenarios donde el estudiante tiene que hacer una historia clínica completa, un examen físico exhaustivo, un diagnóstico, un tratamiento. Tenemos que ver también, queremos evaluar su comunicación, su ética, su trabajo en equipo. Entonces, si nos ponemos a pensar, esta sobrecarga que le estamos generando al estudiante va a ser bastante fuerte y no va a responder a una necesidad educativa específica. En cambio, una necesidad que va a estar bien delimitada va a permitir que nosotros podamos diseñar lo que es un escenario manejable y que éste a la vez pueda ser evaluable. Después de que hemos identificado lo que es la necesidad educativa, vamos a ver cómo formulamos los objetivos. Estos objetivos tienen que ser pocos, claros y medibles. En simulación no basta decir el estudiante aprenderá el manejo del paciente crítico. Si nos ponemos a pensar en este objetivo, nos damos cuenta que va a ser un objetivo muy general, ¿verdad? Es mejor decir, supongamos, el estudiante identifica signos de dificultad respiratoria. O el estudiante prioriza la administración de oxígeno según sea el caso que le estamos presentando. O en todo caso, comunica la situación usando una estructura ordenada. Si nos damos cuenta, en los ejemplos que he dado previamente, estos objetivos han sido específicos, han sido claros. Entonces, todos los objetivos que nosotros planteemos deben orientarse todo en el escenario.
Si el objetivo va a ser lo que es comunicación, entonces el caso debe permitirnos que nosotros observemos cómo el estudiante informa, si pregunta, cómo responde. Si el objetivo va a ser, supongamos, una toma de decisiones, el caso debe incluir información progresiva. En los momentos donde el estudiante tenemos que ver qué va a decidir o cuál va a ser su forma de actuar. Un ejemplo sencillo podría ser, ¿no? Al finalizar el escenario, el estudiante va a ser capaz de ¿qué cosa? De reconocer los signos clínicos de una dificultad respiratoria, solicitar ayuda oportunamente y comunicar la situación de una manera ordenada o estructurada. Entonces, todos estos objetivos van a poder observarse, vamos a poder hacer un debriefing de ello y vamos a poder evaluarlos. Entonces, ¿qué va a pasar también si hay demasiados objetivos? El escenario se va a sobrecargar, los participantes se van a dispersar y el debriefing va a perder lo que es la profundidad. Cuando hablamos de lo que es la alineación del objetivo y la modalidad, una vez que ya hemos definido todo lo que son nuestros objetivos, debemos alinear la modalidad de simulación y el nivel de fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la fidelidad no solamente significa tener un simulador costoso, o decir, no tengo ningún simulador de alta fidelidad, por lo tanto no puedo hacer simulación. La fidelidad puede ser física, puede ser psicológica, puede ser también ambiental o en todo caso conceptual. Lo importante es que sea suficiente para lograr el objetivo específico que yo estoy planteando. Por ejemplo, si el objetivo va a ser aprender la anatomía de superficie, solamente puede bastar con que tengamos a un compañero del salón o un modelo anatómico o incluso un paciente simulado. Si el objetivo va a ser practicar lo que es una reanimación cardiopulmonar, entonces, ¿qué requeriremos? Un simulador que nos permita hacer compresiones. Si el objetivo es la comunicación de malas noticias, entonces acá, ¿cuál va a ser mi fidelidad más importante? En sí no va a ser una tecnología, sino va a ser lo que es el personal humano y también el nivel emocional. Por eso la pregunta no deberíamos hacernos ¿qué simulador tengo? ¿No? Sino ¿qué recurso necesito para que el estudiante logre el objetivo que yo estoy planteando como docente? Un escenario de baja fidelidad puede ser excelente si este escenario va a estar bien diseñado. Y un escenario de alta fidelidad puede ser pobre si en este caso no tiene objetivos claros. Ahora, cuando hablamos de un escenario, todo escenario nos vamos a dar cuenta que debe tener componentes mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, un título claro, que nos diga de qué se está tratando. Segundo, la población objetivo. Por ejemplo, estudiantes de primer año, de segundo, de tercer año, capaz internos, residentes o ya, si hablamos de niveles de simulación, profesionales. Tercero, ¿cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje? Cuarto, la descripción del caso. Quinto, van a ser los recursos necesarios, los roles, también la información que se dará al inicio de lo que es el escenario clínico, la progresión esperada del caso, cómo pensamos que se va a desarrollar o qué acciones va a tomar, las pistas o señales o salvavidas, ¿sí? Los criterios de evaluación, los puntos de debriefing. Entonces, todos estos componentes van a funcionar como un mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como docentes no tenemos claro estos componentes, la sesión que estamos planificando va a poder perderse. Entonces, una plantilla completa con todos estos componentes nos va a permitir ¿qué cosa? Que otro docente pueda ejecutar el mismo escenario con resultados similares. Ahora, por ejemplo, si hablamos como en el caso anterior, un escenario de dolor torácico. ¿Sí? No basta decir paciente que presenta dolor en el pecho. Si nos damos cuenta, estamos dando una información muy general. Pueden ser múltiples causas para que tenga ese dolor en el pecho. Entonces, ¿qué tenemos que dar también? Debemos saber qué edad tiene, qué antecedentes tiene, cuáles son sus signos vitales, ¿sí? El motivo de la consulta, qué evoluciones va a tener. Entonces, hay que ver qué datos se le va a entregar al estudiante si es que éste pregunta. ¿Y qué va a ocurrir si actúa adecuadamente? ¿Y qué va a pasar si el alumno no actúa como nosotros pensamos? ¿Qué salvavidas le vamos a dar para que retome de nuevo el camino? El caso debe construirse mediante una secuencia.
¿Qué quiere decir esto? Que el caso no va a tener que ser algo desordenado, sino que primero va a estar el inicio, que va a ser la información inicial que va a recibir el estudiante antes de entrar al escenario. Este debe ser suficiente para comenzar, ¿no? Como dijimos anteriormente, la edad, las causas, pero ojo, no debe resolver tampoco toda información el caso completo, porque acordémonos de cuáles van a ser nuestros objetivos para la sesión. Luego está la progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ver cómo está evolucionando la situación según las acciones del estudiante. Si las decisiones que está tomando el estudiante están evolucionando de una forma adecuada o no. ¿Qué pasa si el estudiante se bloquea o se aleja demasiado de lo que son los objetivos? Por ejemplo, tenemos un paciente que presenta, digamos, ¿no?, una dificultad respiratoria. El inicio podría ser, ¿no?, un paciente mayor de edad, de 65 años, que va a tener una disnea progresiva, que está saturando 88% y podemos observar que usa músculos accesorios. Si el estudiante administra oxígenos y evalúa lo que son los signos vitales, el paciente va a tener una mejoría parcialmente. Si no actúa, ¿qué es lo que va a pasar? La saturación va a bajar, el paciente se va a mostrar más ansioso. Entonces, acordémonos también que cuando nosotros lanzamos pistas o salvavidas, estas pistas o salvavidas no deben en sí regalarle la respuesta, sino tenemos que orientarlo. Por ejemplo, el paciente puede decir en este caso, ¿no?, me falta más aire cuando me estoy acostando. O en el monitor, no sé, podemos presentarle que hay una caída progresiva de la saturación. Entonces, así el escenario sigue teniendo, mejor dicho, un nivel desafiante, pero no se va a volver algo caótico. Cuando hablamos de ejecutar el escenario, antes de ejecutar el escenario, debemos definir muy bien lo que son los roles, la logística y lo que son una checklist previa. Los roles van a incluir, por ejemplo, quiénes van a intervenir, ya sean estudiantes, observadores, evaluadores, pacientes simulados, no sé, un familiar, un enfermero, un técnico, un facilitador. Sí, no todos los escenarios van a necesitar todos estos roles, pero sí tenemos que saber qué roles van a estar definidos. Y la logística va a incluir el espacio. Acordémonos que tiene que ser lo más realista posible. Entonces, vamos a ver los materiales, el equipo, los medicamentos simulados, no solamente hacer que el alumno capaz piense que tiene, no sé, un oxitocina o adrenalina, no, sino capaz agua destilada que diga el nombre, ¿verdad? Entonces también se debe hacer una prueba previa o un checklist. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos un escenario y lo corremos antes, nos vamos a dar cuenta, ok, nos falta definir esto, nos faltó esto. Entonces, al hacer una prueba previa, esta revisión va a evitar que haya problemas durante toda la sesión. ¿Qué pasa si el simulador en el momento no lo corrimos previamente y no funciona? O supongamos la batería de la computadora del monitor no estaba cargada, o no entregamos los datos completos, o las instrucciones van a ser confusas, o no vamos a tener algún tipo de material. Entonces, todo esto que va a generar que nuestro escenario no se corra adecuadamente. Por ejemplo, si vamos a simular lo que es la atención inicial del dolor torácico. Entonces, antes de iniciar vamos a verificar que estén los signos vitales iniciales, que tengamos un electrocardiograma simulado, si en caso se va a pedir, la camilla, que tenga un tensiómetro, un pulsoxímetro, también la hoja de registros, una lista de evaluación. Entonces, nos vamos dando cuenta que la simulación no solamente va a depender del caso, sino va a depender de toda la preparación que ésta va a involucrar. Cuando hablamos de lo que es el pre-briefing y la seguridad psicológica. Hablamos de pre-briefing cuando es el momento previo a la simulación en el que se va a preparar lo que son a los estudiantes. Aquí vamos a explicar cuáles son los objetivos de la sesión, cuáles son las reglas del entorno, los roles, las limitaciones que va a tener el simulador en caso lo tengamos. También el tiempo disponible y la importancia de mantener la confidencialidad y el respeto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un entorno seguro. La seguridad psicológica es un papel fundamental, es un rol fundamental. ¿Por qué? Porque el estudiante debe saber que la simulación va a ser un espacio para aprender.
No va a ser para ridiculizar ni para humillarlo. Pero esto no quiere decir tampoco que quitemos lo que es la exigencia, sino que las exigencias se va a dar, pero en un ambiente respetuoso para el alumno. Cuando el estudiante se va a sentir seguro, entonces acá nos vamos a dar cuenta que va a reconocer sus errores, que va a reflexionar y que la siguiente vez que lo haga va a mejorar y que ya no los va a cometer. Ahora, una frase capaz útil al momento de hacer un pre-briefing sería, ¿no? Este escenario busca a nosotros que practiquemos, por ejemplo, la toma de decisiones. ¿En dónde va a ser? En un entorno seguro. No esperamos la perfección, pero esperamos un razonamiento, una comunicación y una disposición de ustedes para analizar lo ocurrido. Entonces, esta frase de por sí ya nos está cambiando todo lo que es el clima de la sesión y va a facilitar que el alumno aprenda y se integre al escenario en sí. Durante la simulación, acá el facilitador debe observar, pero sin intervenir innecesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que la función que nosotros vamos a tener no va a ser resolver el caso por los estudiantes, sino permitir que el escenario avance y recoger las conductas que van a ser importantes para poder nosotros analizarla con el estudiante después. Por ejemplo, ¿cuándo podemos intervenir? Si se va a romper lo que es la seguridad, si va a haber una dificultad a nivel técnica o si vemos que en todo el grupo se bloquea completamente. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Paramos el escenario y continuamos. Cuando hablamos del debriefing, ¿sí? Lo que hacemos después del escenario es la conversación reflexiva que va a suceder terminando el escenario. Ahora, acá, por ejemplo, vamos a hablar qué es la parte más importante de la simulación, porque allí, ¿qué va a pasar? Vamos a transformar esta experiencia de aprendizaje que tuvo el alumno y no vamos a decir qué hicieron mal, sino vamos a reconstruir lo ocurrido, vamos a explorar qué tipo de razonamiento tuvo y vamos a conectarlo con qué, con la parte práctica, con la parte teórica. Si hablamos de debriefing va a ser un tema muy amplio, pero una estructura sencilla que vamos a nombrar o que voy a nombrar el día de hoy van a ser el debriefing con 3 fases, que va a ser una reacción, un análisis y un cierre. Cuando hablo de reacción, ¿a qué me refiero? Cuando los estudiantes expresan cómo se sintieron. En el análisis vamos a revisar las decisiones, la comunicación, qué prioridades hubieron y en el cierre va a ser el resumen de los aprendizajes y de las acciones que nos vamos a llevar, las acciones de mejora. Por ejemplo, ¿qué datos hicieron pensar que ese paciente estaba inestable? ¿Qué otra información necesitaba? ¿Y qué harían diferente la próxima vez? Cuando hablamos también de lo que es evaluación en simulación, acordémonos que puede centrarse ya sea en conocimientos, en habilidades, en comunicación, en trabajo en equipo, ¿sí? También capaz en razonamiento clínico, si es lo que estamos buscando. Entonces, para evaluar bien, tenemos que tener un criterio claro. Por ejemplo, una lista de cotejo, perdón, puede servir para hablar sobre habilidades técnicas, ¿no? Mientras que cuando hablamos de una rúbrica, va a servir para ver lo que es comunicación o razonamiento. En el caso, nuevamente del dolor torácico. Una lista de cotejo podría incluirnos si evalúo los signos vitales, si identificó lo que son los signos de alarma, si solicitó ayuda en el momento adecuado, si administra lo que son las medidas iniciales según ya sea el nivel al que estamos haciendo el escenario, si comunica la situación adecuadamente. Además, también no solamente evaluamos al alumno, sino también evaluamos el diseño del escenario. El escenario que hicimos el día de hoy fue claro. El nivel de dificultad para este estudiante, ya sea de segundo año, de tercer año, ¿fue el nivel de dificultad adecuado o capaz fue mucho más a lo que el alumno requería o necesitaba? Ahora, ¿los estudiantes entendieron realmente los objetivos? ¿Me dejé entender? ¿Los recursos funcionaron adecuadamente? ¿El debriefing fue útil? Entonces, para poder mejorar, tenemos siempre que evaluar. Ningún escenario va a ser perfecto la primera vez. Entonces siempre tenemos que revisar, ajustar y verificar y hacer las correcciones necesarias de los escenarios. Entonces, aquí debemos
acordarnos que todo escenario debe pilotearse, debe revisarse y debe ajustarse según la experiencia también que va a tener cada docente y cada estudiante. Un escenario de dolor torácico que lo planteemos en alumnos de segundo año va a ser muy diferente a que planteemos un escenario de dolor torácico a internos de medicina. ¿Por qué? Porque los objetivos van a ser diferentes, el nivel de dificultad va a ser diferente. Cuando hablamos de los errores frecuentes al diseñar escenarios, ¿qué errores son los que debemos evitar y cuáles son los que mayormente siempre tenemos? El primero es que tenemos demasiados objetivos. Un escenario mayormente con 2, 3 objetivos es adecuado, pero a veces, como les dije en un inicio, queremos que el alumno desarrolle todas las competencias en un solo escenario y podemos generar escenarios de media hora, pero que no van a ser realistas. Entonces, 2 o 3 objetivos claros nos van a ayudar. Luego, ruido innecesario. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, damos muchos distractores que van a confundir al alumno y no van a generarle un aprendizaje, ¿sí? También, por ejemplo, va a ser utilizar simuladores, por ejemplo, el de tecnología, ¿no? Utilizamos simuladores de alta fidelidad cuando no es necesario utilizarlos. Por ejemplo, cuando hacemos una simulación con un simulador de alta tecnología, nos debe ayudar para el aprendizaje, no al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un simulador de alta fidelidad, no significa, ok, ¿para qué voy a utilizar el simulador? No, sino el escenario que yo estoy diseñando, el escenario que voy a ejecutar, que estoy preparando, ¿qué es lo que me va a servir? No necesariamente va a ser un simulador de alta fidelidad, puede ser un paciente simulado, puede ser un simulador de baja fidelidad. Ahora, también, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa si no preparamos al paciente simulado adecuadamente o a los actores? No les decimos cómo deben actuar. Capaz el actor en ese momento se emociona y sobreactúa, ¿sí? Y ¿qué hace? El alumno pierde en sí el control de lo que es el escenario. También otro error va a ser cuando no planificamos un debriefing. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestro debriefing va a ser improvisado. Entonces acá no evaluamos o no, mejor dicho, reflexionamos profundamente sobre la acción que hizo el alumno, el por qué lo hizo. A veces también dedicamos mucho tiempo a lo que es a la actuación del alumno en sí, pero muy poco reflexionamos sobre esto. También, por ejemplo, cuando el pre-briefing es pobre, como dijimos, al alumno no se le dan los objetivos claros, no se le dan las indicaciones, las limitaciones. Entonces, el alumno va a entrar de por sí al escenario con una ansiedad, no va a querer participar. ¿Por qué? Porque no va a querer equivocarse o pensar que se les va a juzgar. También, cuando no tenemos lo que son las salvavidas, que van a ser las ayudas para cuando el alumno se atasca, encaminarlo de nuevo. Pero dijimos, estos salvavidas no es que vengan a dar la respuesta, sino solamente lo encamino. Entonces, para evitar todos estos errores que podemos cometer, conviene acá, ¿qué cosa? Revisar todo lo que es el escenario clínico. Entonces, nos bastaría con hacernos 3 preguntas mínimas. Primero, ¿nuestros objetivos son claros? ¿Son pocos? ¿Las acciones esperadas se pueden observar? ¿Se pueden medir? ¿Yo las puedo evaluar? ¿El debriefing permitirá analizar lo que es más importante? Si la respuesta es sí en todas estas preguntas, entonces el escenario va a tener una base sólida. Ahora, aquí les muestro una plantilla de escenario. ¿Sí? Es una plantilla sencilla, sí, básica, pero he tratado de poner las cosas más fundamentales o completas para que se pueda realizar. Acuérdense que una plantilla como tal va a depender también de qué cosa, de cómo es la infraestructura, de cómo es mi universidad, de cómo va a ser mi desempeño. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cada universidad, muchas me dan la razón, tienen sus propias plantillas y no necesariamente la plantilla que usa esta universidad me va a servir a mí como universidad, sino que cada universidad tiene una plantilla que va a ser de acuerdo al entorno que tiene.
¿sí? Entonces, lo primero o lo básico que debe tener cualquier plantilla va a ser el título, cuál va a ser el nombre del escenario. Por ejemplo, también cuál va a ser mi población objetivo. Alumnos de segundo, de tercero, no sé, de cuarto año, de internado. También cuál va a ser mi necesidad detectada. Así, cuáles son mis objetivos. Cuál va a ser mi modalidad y mi grado de fidelidad. Ahora, ¿cómo van a ser mis recursos? ¿Cuáles van a ser mis roles? ¿Qué información inicial voy a dar? ¿Cómo van a ser la progresión del caso? ¿Qué pistas o salvavidas también voy a dar? ¿Cuáles son mis criterios de evaluación? ¿Y cuáles van a ser las preguntas para el debriefing y la bibliografía? Entonces, esta plantilla en sí lo que va a ayudar va a ser a ordenar un poco el pensamiento de nosotros como docentes. Por ejemplo, si quiero tomar o realizar un escenario sobre toma de presión arterial, entonces no voy a empezar en sí por los materiales. Empiezo por la necesidad de los estudiantes. Capaz no identifican lo que son los errores técnicos o no interpretan lo que son los valores. Entonces, luego, en base a esa necesidad que he detectado, yo planteo ¿qué cosa? Los objetivos. Voy a definir la modalidad, ahora sí voy a preparar los recursos que necesito y construyo por último lo que es una situación realista. Entonces, la plantilla también ¿a qué nos va a ayudar? A compartir el escenario con otros docentes. Entonces, nos vamos a dar cuenta que una actividad va a depender no solamente de la persona de quien lo creó. ¿Por qué? Porque esta plantilla no va a ser fácilmente replicable. En cambio, si una plantilla va a estar bien documentada, se va a poder mejorar, va a poder adaptarse y se va a poder sostener con el tiempo. Y en todo caso ya tendríamos un background de plantillas de acuerdo a escenarios y de acuerdo a años. Acá vamos a hacer el mini ejemplo. En toda la sesión hemos hablado de lo que es el dolor torácico. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener el título. Por ejemplo, no sé, atención inicial a un paciente que presenta dolor torácico. Luego vamos a ver a mi población. ¿A quiénes va a estar dirigido? Alumnos de tercer año de medicina. Sí, por ejemplo, en la universidad, en tercer año llevamos semiología. Ahora, ¿cuál va a ser mi necesidad educativa? ¿Por qué yo estoy planteando esto? No sé, capaz hay dificultad para reconocer lo que son los signos de alarma y no se comunican los hallazgos clínicos. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo en base a esa necesidad que yo estoy observando? Identificar signos vitales alterados, reconocer un dolor torácico como una situación que va a ser potencialmente grave y comunicar la situación en forma ordenada. Iniciamos el caso, ¿no? Decimos, un paciente adulto de 64 años que refiere un dolor opresivo a nivel del pecho desde hace, supongamos, 30 minutos. Tiene sudoración, sensación de falta de aire y los signos vitales van a mostrarnos que la presión arterial está elevada. La frecuencia cardíaca también va a estar elevada y la saturación va a estar ligeramente disminuida. Entonces, ¿qué es lo que el estudiante debería hacer? Primero debería valorar al paciente, preguntar las características del dolor, tomar los signos vitales y reconocer la alarma y pedir ayuda según el nivel de entrenamiento. Acordémonos que nuestra población objetivo en este caso fue alumnos de tercer año. Si el estudiante va a actuar adecuadamente, el paciente se va a mantener estable. Y aquí el facilitador, ¿qué va a hacer? Va a entregar nuevos datos. Pero ¿qué pasa si el paciente no va a priorizar? El paciente, ¿qué va a hacer? Le va a tirar un salvavidas, una ayuda. ¿Qué va a hacer? Que va a expresar mayor ansiedad, los signos vitales van a empeorar. Entonces, aquí, al momento de hablar lo que es el debriefing, vamos a analizar qué datos fueron relevantes, cómo se priorizó y cómo se comunicó la situación. Entonces, nos damos cuenta que en este pequeño ejemplo, ¿sí?, va a mostrar que el escenario en sí no necesita ser complejo para ser educativo. Solamente necesita estar bien alineado en base a los objetivos y a las necesidades que hemos planteado. Para cerrar, recordemos que el diseño de escenario en simulación debe apoyarse en lo que son las guías y los estándares, ¿sí? ASPEFAM está promoviendo lo que es la formación docente y el uso de simulación como estrategia educativa en lo que es la salud. Entonces, también los estándares internacionales
resalta la importancia del diseño, los objetivos, la facilitación, el pre-briefing, el debriefing, la evaluación y la integridad profesional, ¿sí? Todo esto acordémonos que también tenemos la Sociedad de Simulación en Salud, que va a aportarnos definiciones y orientaciones éticas relevantes para lo que es la simulación. Entonces, la idea final de la sesión del día de hoy es que un escenario no se improvisa, sino que ¿qué tenemos que hacerlo? Tenemos que diseñarlo, tenemos que ejecutarlo, hacer una prueba previa, tenemos que analizarlo y siempre se mejora. Un buen escenario va a permitir que el estudiante practique en un entorno seguro, que reciba un debriefing, que desarrolle competencias antes de enfrentarse al paciente real. ¿Verdad? Aquí. Con esto concluye mi exposición. Muchas gracias por la atención y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Angie, por su presentación el día de hoy, bastante claro. Invitaría a los asistentes a que puedan escribir sus preguntas a través del chat y también, si desean, pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que puedan preguntar directamente. Doctora Angie, iniciaremos esta parte de las preguntas diciendo, ¿no? ¿Qué sucede si en un escenario de simulación existen muchos objetivos que se formulan los facilitadores para lograr de pronto durante la sesión? ¿Cuántos serían los ideales? ¿Qué sugiere usted al respecto? En primer lugar, como dije, veamos la necesidad. Yo sé que muchas veces como docentes esperamos que un estudiante logre todas las competencias que nosotros ya tenemos al ser egresados. Entonces, si no definimos una población adecuada, si no definimos qué necesidad va a ser específica, los objetivos que vamos a tener pueden ser de 5, 10 y 15. Lo ideal sería unos 3 objetivos bien claros que me permitan hacer un diseño de escenario. Gracias. Sí, bueno, definitivamente tenemos que ver primero qué competencia queremos lograr, qué objetivos vamos a plantear y si, dependiendo de la actividad, como indicaba la doctora, vamos a lograr habilidades técnicas, habilidades no técnicas, de repente ambos y pues no pasar los 5, ¿verdad? Porque a veces proponemos mucho, pero logramos poco porque de pronto el tiempo no nos puede alcanzar. Hay una pregunta del doctor Ibáñez y nos dice, antes del ECOE el alumno ha sido entrenado en forma similar. ¿Qué opina usted al respecto, doctora? Para poder hacer un ECOE, ¿sí? Acordémonos que no enfrentamos al alumno a un ECOE que va a ser una evaluación por competencias sin antes haber hecho simulación. Por lo menos ha tenido que haber tenido prácticas, habrá tenido que haber tenido algunos escenarios. No de frente lo vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque en todo lo que va del año nunca he hecho simulación, ¿cómo lo vamos a evaluar? Entonces lo estamos generando, lo estamos poniendo al alumno en un ambiente que no va a tener una seguridad psicológica. Porque es algo que, como nosotros vamos a un trabajo por primera vez y de frente nos presentan capaz una emergencia y ni siquiera conocemos dónde está el lugar, nunca no hemos familiarizado con eso, no tenemos una introducción o un reconocimiento del lugar. Es lo mismo. Para poder hacer un ECOE, por lo menos basado por lo menos en simulación, ¿no? El alumno tiene que haber tenido por lo menos unas prácticas, tiene que haber tenido por lo menos un escenario. Pero ojo, cuando hablamos de escenario, no vamos a decir, todas las semanas yo voy a hacer escenarios clínicos. Acordémonos que también tenemos presupuestos, la universidad maneja, aparte son insumos que tenemos que utilizar. Entonces, un escenario bien hecho, ya sea en la primera mitad del semestre para lograr objetivos precisos, o la necesidad o mejorar el aprendizaje de una necesidad que ya hemos visto, ya sea en primer año o en segundo año, perdón, en la primera fase del semestre o en la segunda fase del semestre, va a ser necesario. O solamente cuando hablamos de prácticas, ¿no? Deliberadas. Entonces tampoco no quedémonos con la idea de que todos mis casos siempre voy a utilizar escenarios. Entonces tampoco no es la forma adecuada. Igual que para hacer el ECOE, va a ser una evaluación que ya hemos trabajado durante el año. No vamos a evaluar de algo que no hemos realizado.
Gracias, doctora. Hay una pregunta del doctor Barreda que nos dice, para enseñar la colocación de sonda nasogástrica, ¿necesito planificar un escenario, usar un entrenador de tareas o un simulador o diseñar una lista de cotejo? ¿Qué sugeriría usted al respecto? Acá hay que definir lo que va a ser enseñar una habilidad de realizar un escenario. Por ejemplo, podemos hacer un escenario donde el alumno necesite aprender necesite colocar una sonda nasogástrica. Pero si nunca le hemos enseñado cómo hacerlo, el alumno no va a lograr ese objetivo. Entonces, lo ideal sería que primero realice la práctica con los pasos. Por ejemplo, en este caso, para realizar la práctica sería bueno una lista de cotejo. Paso por paso va realizando. Y ya esa práctica, esa habilidad que ya el alumno aprendió en ese momento, la podemos incluir dentro del escenario. Entonces ahí ya la podríamos evaluar, pero el alumno ya aprendió a realizar esto. Claro, lo ideal es ir paso a paso, ¿no? Primero habilidades y destrezas, irlas integrando de pronto en un escenario de simulación. Podrían ser parte de nuestro ECOE, parte de nuestra enseñanza, pero hay diferentes instrumentos de evaluación y creo que hemos ido aprendiendo ya durante estos últimos años lo que es hacer una lista de cotejo, una rúbrica, una escala global y cada uno para un diferente escenario en realidad que se quiera proponer, ¿no? Entonces, por ahí la respuesta del doctor Barreda. Hay una pregunta de la doctora Elena, nos dice, usted mencionó que el facilitador puede intervenir cuando el alumno pierde la secuencia durante la simulación. ¿Podría profundizar en cómo debe realizarse esa intervención específicamente y hasta qué punto se debe guiar al estudiante y de qué forma hacerlo sin afectar la validez de la evaluación? A ver, cuando hablamos en qué momento podemos intervenir, cuando ya vamos a darnos cuenta que el alumno está perdiendo o se está perdiendo lo que es la seguridad psicológica de este alumno. Supongamos, no vamos a permitir que el paciente muera porque capaz el alumno no tomó una decisión adecuada o en todo caso se perdió. Es decir, le pusimos un factor de estrés y el alumno se quedó en blanco y no sabe qué hacer. Lo que correspondería en el escenario, en el peor de los casos, es de que el paciente fallezca, pero no vamos a poder, no deberíamos generarle esa carga o ese estrés al alumno. Entonces, ¿qué hacemos? En ese momento viene, bueno, la voz de Dios o paramos el escenario y decimos, ok, hasta acá paramos el escenario y vamos a profundizar qué pasó. Qué es lo que sucedió, por qué se paró, capaz no tenía los conocimientos. Entonces ahí ya empezamos a reflexionar en el actuar del alumno. ¿No? ¿Algo más había en la pregunta? Disculpa. Bueno, básicamente ello, ¿no? Cuándo tenía que intervenir el facilitador. Y creo que sería muy importante recordar las zonas de simulación, ¿no? Tenemos una primera zona, zona 1, básicamente procedimental, donde el equipo nos da un feedback inmediato. Hay una zona 2, donde ya vamos integrando la participación de pronto del paciente simulado, escenarios de simulación. Una zona 3 con equipos integrados. ¿Puedo yo pasar zona a zona con mi estudiante? Pero creo que hay momentos indispensables donde no puedo soltarlo definitivamente en un escenario de simulación. Podría ser guiado, podría yo ir parando, es decir, hacer los gaps, ¿no? Paro, reflexiono, avanzo o vuelvo a empezar. Pero definitivamente hay otros escenarios donde tienen que ir de inicio a fin y no necesariamente van a ser escenarios de muerte, ¿no? Porque no es el objetivo. Entonces, debo de saber dónde parar y dependiendo también cuánto tiempo le asigné a la experiencia. Entonces, creo que la práctica nos enseña muchísimo y uno tiene que definir desde el inicio cómo va a ser esta experiencia, ¿no? Y tiene que decirle al estudiante durante el briefing si va a intervenir o va a dejar el tiempo necesario para que logre la competencia o va a parar definitivamente la experiencia cuando se dé cuenta que ya no puede seguir avanzando. Entonces, por ahí también podría aportar un poco. El doctor Iván Pinto nos dice, los cursos de semiología tienen contenido amplio y enriquecido, objetivos específicos, ¿no? ¿Cómo priorizan las simulaciones? Porque nos faltaría tiempo para 16 semanas que dura un ciclo, ¿no? Entonces, de pronto ahí el doctor nos indica qué nos podría decir, doctor, al respecto. Yo sé que todos quisiéramos hacer un escenario con todas las prácticas, pero enfoquémonos capaz en prácticas
claves, ¿no? Supongamos en semiología, una buena auscultación que puedan reconocer, es decir, formar las bases y los pilares. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podamos hacer todo el curso de semiología con simulación va a ser un poco complicado. ¿Sí? Aparte, como les dije, acordémonos que tenemos recursos, que vamos a tener limitaciones, también personal, equipo técnico, entonces también la cantidad de alumnos. Enfoquémonos qué necesidad estamos viendo en estos alumnos. Por ejemplo, en tercer año, ¿cuáles fueron las mayores necesidades o las prácticas que el alumno tuvo más dificultades o que no logró comprender? De todas las 16 prácticas que tengamos, supongamos, que en las 16 semanas, escojamos unas 4 o 5. Y esas 4 o 5 las podemos distribuir en lo que va de lo que es el semestre, ¿no? En todo caso, en lo que es el curso. Y vamos teniendo o formando ya lo que es la base. Pero decir como que vamos a hacer todas las prácticas en simulación todas las semanas es imposible, la verdad, poder hacerlo. Tenemos que ver cuál es la necesidad de mi grupo, enfatizar y ver qué prioridades voy a tener yo. Claro, tenemos que recordar que no solamente son las prácticas en simulación, ¿no? El estudiante tiene múltiples tipos de actividades y una de ellas, y creo que la principal, es la práctica hospitalaria. Entonces, hay cosas que definitivamente se van a hacer en el hospital y tenemos que priorizar. Por eso creo que ya hemos aprendido anteriormente a hacer el análisis macro y microcurricular, donde vamos a definir qué cursos van a hacer simulación y de esos cursos, qué vamos a lograr en pocas semanas, de pronto con habilidades y destrezas, de pronto con escenarios de simulación, con ECOES formativos, con ECOES sumativos, y entonces eso y todas las necesidades de nuestros estudiantes identificadas en los campos hospitalarios podemos plasmarlo en nuestras prácticas en simulación. Entonces todo está engranado, todo vale a mano, no estamos divorciados y es necesario conocer las necesidades de nuestros estudiantes y reportadas a partir de lo que dicen nuestros docentes, ¿no? Nos dice la doctora Elena Temocha también, ¿cuál es el tiempo promedio recomendado por estación en una simulación clínica? Asimismo, ¿existe un tiempo mínimo sugerido para asegurar una adecuada valoración del desempeño? ¿Qué nos puede decir, doctora? Va a depender del tipo de escenario que estemos desarrollando, que vamos a desarrollar. No todos los escenarios van a tener un tiempo establecido. Habrá escenarios que bastan con 10 minutos, otros capaz 15. Lo ideal sería que no sea muy amplio el tiempo del escenario. ¿Por qué? Porque no vamos a poder prestar atención a todo. Y acordémonos que el debriefing va a ser la parte más importante del escenario, donde tenemos que analizar. Entonces, un escenario de 10 minutos, 8 minutos, creo que es un tiempo adecuado y prudente para tampoco no generar a los alumnos este cansancio, porque de por sí es un estrés mental que están sometidos al hecho de entrar a un escenario de simulación. Listo, doctora. Hay una pregunta más que nos dice la doctora Aragón. Dice, saludo doctora, ¿qué estrategias se pueden emplear para motivar a los estudiantes en un ECOE? De pronto no es nuestro tema el día de hoy, pero entiendo que para llegar al ECOE necesitamos toda esta práctica previa, ¿no? Entonces nos dice que, ¿qué estrategias se pueden emplear para motivar a los estudiantes en un ECOE? Para saber qué es una evaluación que estresan, se angustia y algunos se bloquean. Claro, entonces acordémonos que en un ECOE no vamos a evaluar algo que nunca hemos hecho. Entonces, generarles la seguridad, decirles, chicos, lo que vamos a hacer ya lo hemos visto durante el año, vamos acá, se supone que están llegando, lo ideal es que lleguen lo más preparados posibles. ¿Por qué? Porque ya han realizado esas prácticas. Los nerviosismos van a estar, van a suceder, pero tampoco no tiene que ser una barrera para que el hecho de que sea capaz una excusa para no realizar el ECOE, ¿no? Saber que va a ser una evaluación más, que va a ser una práctica más donde van a poner, va a ser una nota, se puede decir, una evaluación sumativa a la formativa que han recibido durante todo lo que va el semestre. Bien, y nos dicen también si el alumno tiene dificultades para la realización de la simulación, haciendo referencia a limitaciones físicas, ¿cuál sería el proceder en estos casos? Va a ser dependiendo del tipo de limitación que tenga, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a necesitar también apoyo, no solo, acordémonos que no necesariamente nosotros lo sabemos todo, lo podemos todo.
Entonces hay que ver qué tipo de dificultad tiene y también tener el apoyo capaz de un psicólogo si es necesario. Hay también que ver qué barreras es la que tiene el alumno, ¿no? Por ejemplo, no sé, capaz, ¿qué les puedo decir? Un alumno que tiene una dificultad al momento de hablar, un tartamudeo, ¿no? Entonces, el tiempo al cual va a tener este alumno no va a ser lo mismo que una persona normal. Y si más lo ponemos que va a estar estresado, nervioso, entonces esto puede empeorar su tartamudeo en el momento de hacernos, supongamos, una entrevista, que va a ser muy diferente si realizamos un escenario, no sé, de exploración física u otro tipo. Entonces, vamos a ver que va a depender prácticamente del tipo de escenario y también de la dificultad que tenga o la limitación que tenga el estudiante. Gracias, doctora. Y hay una pregunta más que nos hace el doctor Pinto. Nos dice, ¿cuál es la barrera más difícil para cumplir con la simulación y cómo resolverlo? La barrera más difícil, a mi opinión, es el planteo de objetivos. En lo que yo voy realizando y en lo que yo voy viendo, la simulación muchas veces a nosotros como docentes lo que más se nos dificulta es establecer pocos objetivos que sean concisos y que sean claros. Como les digo, si no tenemos objetivos claros, no va a correr todo el escenario. Entonces queremos o hacemos objetivos amplios que nos van a generar un escenario de media hora, 40 minutos o no sé, 20 minutos, pero no nos enfocamos en sí en cuál es el problema que estamos detectando, sino que muchas veces, como les dije, queremos que el alumno logre todas las competencias capaz en el nivel en el que el alumno todavía no está. Entonces, desde mi punto de vista, una de las mayores complicaciones es el planteo de objetivos. Gracias, doctora. Bueno, creo que estamos aquí para compartir experiencias. Le comento que particularmente para mí lo más fácil es plantear una competencia y los objetivos, pero lo más difícil es plantear el instrumento de evaluación y estandarizarlo con los docentes, porque esto no es trabajo de un solo docente, es trabajo de un equipo. Así como para el ECOE tenemos un comité de prueba, para hacer nuestras prácticas en simulación también tenemos un comité, es decir, todo el equipo docente. ¿Por qué? Porque todos tienen que enseñar lo mismo, en la misma sintonía. Nadie se puede disparar. Yo sé que cada uno tiene experiencia y muy bien ganada, ¿no? Pero sin embargo, tienen que tener un norte, que son las guías técnicas, que es la bibliografía del curso, que es el manual del curso. Y entonces reunirse, ponerse de acuerdo, enseñar y posteriormente revisar todo el material y armar más casos para hacer la evaluación, es ahí donde encuentro particularmente yo el mayor desafío. Y sé que se puede porque le comento que la mayoría de mis reuniones son virtuales con mis docentes y a veces entramos en momentos muy calurosos donde cada uno aporta y va sumando y finalmente nos ponemos de acuerdo. Pero de ahí viene la puesta en marcha y hay que verificar que todos ellos pues enseñen lo mismo, ¿no? Y también cuando evalúen lo hagan de forma objetiva. Mientras que por el lado del estudiante, considero que el mayor desafío que tenemos con ellos es el realismo y la ficción. Nosotros sabemos lo que pasa, los alcances que tiene el equipo, cómo está nuestra sala, qué puede y qué no puede dar, a veces hay cámaras, a veces no, pero el estudiante tiene que engancharse con ese realismo en la experiencia, creer que ese simulador es un ser humano, de pronto va a cobrar vida, va a tener signos vitales y más. Ese paciente simulado está representando un rol y es realmente un paciente. Entonces, desde que le damos el briefing, lo invitamos a la experiencia, lo motivamos a que se conecte, debemos asegurarnos que se enganche para que pueda ir de inicio a fin y tenga mucho éxito. Y de repente el doctor preguntaba esto porque sí he notado en algunos centros de simulación donde la simulación es parte de las actividades, mientras que en otros donde uno le pone mucho punche, digámosle, hacia la experiencia, los estudiantes piden más, ¿no? Me gustaba mucho en San Martín de Porres mis estudiantes que nos decían, ¿no? Doctora, ya acabó la experiencia, ¿nos pueden dar un repaso? ¿Podemos volver otra vez? Y yo decía, pero pues les gusta el estrés a ustedes, ¿no? Y eso nos motivaba como docentes a hacer más experiencias ya extracurriculares
para invitarlos y que puedan seguir repasando y que pasen al siguiente curso, pero sientan que realmente lograron la competencia, ¿no? Entonces, depende mucho cómo uno lo enfoque y por eso toda esa parte de la preparación previa, tanto el pre-briefing como el briefing, es muy importante antes de ejecutarlo, porque si no, es algo más de su día a día y no debería ser así, ¿no? Bueno, creo que ya hemos ido cumpliendo con el tiempo, creo que nos hemos pasado 5 minutitos, pero ha estado muy interesante y gracias a usted, doctora, por su presentación, la claridad en sus diapositivas y también en sus respuestas y a los asistentes, ¿no? Por haber permitido hacer bastantes preguntas que hemos ido compartiendo de pronto nuestras experiencias. Ya se ha compartido, ya el link lo vamos a compartir una vez más, no olviden hacer el registro de su asistencia en esta sesión y no sé, señor Coronado, si habría algo más que compartir en nuestra presentación del tema del día de hoy. No, doctora, muchísimas gracias. Bueno, el agradecimiento a usted, a la doctora Angie Rodríguez por su participación. En todo caso, si es que, doctora, ya no hay nada más que agregar, le damos la palabra a la doctora Angie y luego a usted, doctora, para que puedan concluir, ¿no? Y luego vamos a dar unas indicaciones del próximo evento. Adelante, por favor, doctora. Bueno, ante todo, gracias. Ha sido, como dijo la doctora Rosalí, es un tema para poder también compartir experiencias porque las realidades en todo el país son diferentes. Y cada uno tiene también diferentes, ¿no?, cosas que aportar. Y agradezco mucho su participación y esperamos vernos pronto. Adelante, doctora Rosalí. Igualmente, bueno, agradecerles la invitación para moderar esta sesión. Nos vamos a ver muy pronto en ICA. Tenemos muchas cosas muy bonitas que han preparado realmente para poder cerrar pues con broche de oro este mes de preparación con todos los colegas de ICA que seguramente nos esperan con los brazos abiertos allí en su sede. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, entonces antes de concluir, remarcar pues que este fin de semana hay una importante jornada de 2 días de trabajo relacionado a simulación en la ciudad de Ica. El día viernes 17 es el octavo conversatorio nacional de simulación clínica y el día sábado 18 es la sesión presencial que corresponde al módulo de COE que se vino desarrollando en el mes de marzo. Entonces, como dijo la doctora Arancemendi, pues es una jornada muy interesante con cosas que seguramente van a tener mucha novedad en este proceso de capacitación. Antes de concluir, reiterarles el agradecimiento a nuestra expositora, a nuestra moderadora, a todos los participantes y recordarles que la quinta sesión de este Programa Nacional de Desarrollo Docente en Simulación Clínica se realizará el próximo miércoles 20 de mayo, el próximo mes, con el tema de gestión de centros de simulación que estará a cargo del doctor Iván Juárez Gutiérrez. De manera pues que les vamos de una vez recordando para que vayan separando su agenda para esa fecha. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarnos muy pronto. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.